Y hoy quiero empezar con esto que es importante. Escribía yo aquí que aunque somos hijos de Dios, ya con el Espíritu Santo no estamos libres en todo momento de caer en pecado. El pecado está siempre, yo diría que al acecho, está latente, ¿no? Y hace rato, Carla, mi esposa, cuando empezamos el culto, hablaba ella de lo que a la fe se le debe de añadir, la virtud, el dominio propio, ¿no? El conocimiento. Entonces, el libre albedrío siempre estará con nosotros. Y lo bueno y lo malo siempre va a existir. El pecado siempre va a estar al acecho. Pero tú como hijo y yo como hijo de Dios tenemos ya una gran ventaja. Tenemos a un ayudador. Tenemos a alguien que nos puede enseñar y mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Inclusive, cómo ser pacientes y cómo resistir, como Jesús resistió en esa famosa tentación de los 40 días cuando fue bautizado, lleno y guiado por el Espíritu Santo, para no solo ser tentado, sino la tentación fue la llave, que fue seducido, ¿no? Fue tentado. Pero lo que el enemigo realmente quería hacer era que cayera en pecado. ¿Sí o no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener claro es que aunque somos hijos y tenemos un nuevo corazón y tenemos un nuevo espíritu, y Dios está tratando con nosotros, nuestro ser, decíamos la semana pasada que el Dios de paz santifique todo nuestro ser, en esta cita que compartimos la semana pasada. Insisto, no se nos debe de olvidar que el pecado está al acecho, que el pecado está constantemente. ¿Por qué? Porque convivimos y estamos en el mundo donde hay mucha gente que vive en pecado, consciente e inconscientemente. Entonces el pecado es parte de nosotros, no debería de estar en nosotros, es algo diferente. Y otra cosa, que nuestro cuerpo es un cuerpo para este tiempo, y nuestro cuerpo es un cuerpo que también es un cuerpo en pecado, porque es carne. Y el espíritu está en constante lucha con la carne. Entonces, he ahí que yo empecé a entender lo que decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Por qué? Porque él se sabía alimentado y se había transformado y usado, pero la carne es carne. Carne es carne, ¿no? ¿Qué es lo que, aparte del Espíritu Santo, tenemos como beneficio? La fe. Sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. Y eso no nos debe de hacer olvidar que en fe por el Espíritu, que dijimos el primer domingo después de que Julio compartió, que la única manera de que tú te puedas arrepentir, no vivir en remordimiento, es solo por medio del Espíritu Santo. Que la única manera de que el pecado no entre a ti o no caigas en pecado, que no domine tu carne el espíritu, es que viviendo en fe, ¿sí?, tengamos la esperanza de que el Espíritu Santo en todo tiempo nos va a ayudar a dominar el pecado. Sin el Espíritu Santo es imposible dominar el pecado. O sea, lo que decía mi esposa, tener dominio propio. Yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no? El que es alcohólico, bueno, el que es chismoso, porque la Escritura habla del intrigoso, chismoso, la obra de la carne.
sabe que si Julio es intrigoso y Miguel no es intrigoso, pues tú tratas de no juntarte con Julio porque sabes que Julio me va a saludar y lo primero que va a decir es a soltarse del chisme, ¿no? Pero no por yo evitar a Julio y juntarme con Miguel, voy a dejar de sentir esa necesidad, esa tentación, esa seducción. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, es la templanza. Que solo el Espíritu Santo en fe nos puede garantizar en tener la esperanza, dije hace rato, en actuar en el poder del Espíritu Santo para dominar. Porque el Espíritu Santo que nosotros tenemos no es cualquier espíritu. Perdón, el espíritu que tenemos no es cualquier espíritu. Y ahora sí vámonos a la palabra. Gálatas 5:17. Dice la Escritura, porque el deseo de la carne es ¿qué cosa? Contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu. Es la famosa contienda de todos los días. ¿Sí o no? Y no es porque seas carne o espíritu, sino vuelvo a insistir, ¿cuántos en el súper, cuántos en tu trabajo, cuántos en tu familia viven en la carne y viven en el espíritu? Y el pecado te rodea, el pecado te acecha, ¿no? ¿Qué es lo que te hace decir no? El Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, a la inversa, contra la carne. Termina diciendo, y estos se oponen entre sí. ¿Qué cosa? Para que no hagas lo que querés. Entonces, no me lo estás pidiendo, te voy a dar un primer consejo, que no es contundente ni es definitivo, porque tampoco podemos estigmatizar, pero si tú todavía no, si tú reconoces que estás batallando con algún pecado y todavía no llegas al dominio propio, por medio del Espíritu Santo, busca apartarte de esas malas juntas. Porque luego dicen, no te juntes con... a eso no nos mandó Dios. Pero cuando ya llegues a un nivel de madurez, al contrario, yo diría que con esas gentes es con las que hay que juntarnos. Porque es a las que Dios nos va a mover y nos va a usar. Pero si ahorita tú no tienes ese entendimiento, esa madurez en el espíritu, estamos hablando para no permitir al espíritu, por medio de la carne, que la carne domine el espíritu y no el espíritu domine la carne, obviamente quiere decir que te va a ganar la carne y la carne va a hacer que hagas lo que la carne quiere, pero el Hijo de Dios debe de operar al revés, operar en el espíritu. Y no, insisto, estigmatizar ni alejar, sino simplemente entender que el Espíritu te va a revelar que ese lugar, que esa persona, que ese ambiente está bien. Nos platicaba, que no debería de decirlo, pero lo voy a platicar, un testimonio de alguien ayer que te das cuenta cómo Dios actúa. Y a mí me ha pasado en el trabajo, me han hecho ofertas de trabajo muy interesantes donde empiezan a elevar el ego y te empiezan a seducir por lo que saben que te puede, con lo que estás flaqueando, pues. No con la seguridad de Dios, sino con la seguridad del dinero, de la economía. Y entonces esta persona nos dice que estuvo en una junta donde pues, prácticamente le dijeron, reconocemos que eres una eminencia y te necesitamos. Literalmente le dijeron, ¿cuánto vales?
Dice ella que en el momento dijo, ¡ay, qué padre!, ¿no? Pero reconoció que eso no venía de Dios. Era una tentación. ¿Qué hizo? Moverse en el espíritu. Le dijo a la gente, no. Porque donde en este momento estoy trabajando, Dios me sembró. Hubo un proceso en el cual se quedó sin trabajo, ella pidió para que la instalaran, le dio ese trabajo, un trabajo no extraño, sino en una condición como Dios actúa extraño a nosotros, ¿no? En contra de la lógica de nosotros, en un ambiente no grato para ella, en un lugar donde haciendo mucho más que mucha gente, ganando lo mismo que todos, pero obedeciendo, diciendo, pues es que ¿a quién le mandaste, Dios? Prácticamente los que se saben mi historia, como cuando yo llegué a Coatzacoalcos. Y dices, yo creo, yo obedezco y aquí está Dios. Pero si ella no se hubiera movido en el Espíritu Santo le hubiera dicho, esto viene de la carne y vas a caer en pecado, muévete. Eso es lo que nos está tratando de decir este versículo. Que tengamos mucho cuidado y que andemos en el Espíritu para que el Espíritu nos revele lo que es carne y no hagamos lo que la carne quiere, sino que hagamos lo que el Espíritu quiere. Y termina diciendo lo que les estoy comentando. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No la ley de Dios, ¿eh? ¿Qué ley se está refiriendo? La ley del hombre, la ley del pecado. La ley que difícilmente vas a poder cumplir, ¿no? Entonces, nos conviene ser guiados por el Espíritu Santo. Te tengo una buena noticia, si tú ya te bautizaste, si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo no se va a alejar. Lo hemos dicho muchas veces, el Espíritu Santo puede que lo entristezcas, puede que se apague, pero el Espíritu Santo está ahí. Y por eso decía Jesús, les conviene que yo me vaya, porque va a venir alguien que los va a consolar, los va a ayudar, los va a guiar, los va a enseñar. Según de Timoteo 3:16, el proceso de verdad les va a enseñar, les va a redarguir, les va a corregir, les va a instruir y los va en justicia y los va a preparar a fin de ser perfeccionados para toda obra, toda buena obra. Entonces, esta gran verdad nos debe de mover a entender que somos especiales, somos privilegiados. El conocer y el tener acceso a esta verdad, a este tipo de alimento, pues no es nada más decir soy hijo de Dios, soy heredero, o sea, son beneficios enormes, ¿no? Y no te debes de detener, porque el siguiente versículo que habla de lo que estoy tratando de introducir de parte de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, va de nuevo, todos o la gran mayoría de nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, si tienes miedo, es lo mismo a ser cobarde, el Espíritu Santo te lo está mostrando para que entiendas que no viene de Dios. Hay que permitir que el Espíritu Santo en amor te perfeccione. El perfecto amor echa fuera todo temor, y si hay temor, quiere decir que no ha sido perfeccionado en su amor. Entonces, si hay cobardía, hay temor, quiere decir que te hace falta más la llenura del Espíritu Santo. La llenura, no que te hace falta el Espíritu, sino llenarte, alimentarte, para que recibas, te muevas, vivamos
poder del Espíritu Santo, en el amor del Espíritu Santo, que nos va a llevar a ¿qué? A tener dominio propio. Y entonces no va a haber necesidad de pedir, de arrepentirte, porque no vas a caer en pecado. ¿Sí o no? Ténganme paciencia de veras, porque vamos a meternos con un poquito de Biblia. Yo escribí aquí que el arrepentimiento genuino, del cual hemos hablado muchas veces, es vida para mí, es algo que nos lleva a comprobar algo que el que no conoce de Dios no lo conoce, y por consecuencia no lo comprueba, que es primero conocer las promesas de Dios y después comprobarlas. O sea, muchas veces nos quedamos con que Dios existe, pero nos pasa como a Job, que sabemos que Dios existe, pero lo conocemos de oídas. Y pocas veces podemos decir que ahora lo conocemos. Son cosas bien distintas, súper distintas. Entonces, el arrepentimiento genuino te lleva a tener vida. ¿Por qué? Porque conoces a Dios y conoces su conocimiento y recibes y conoces sus promesas. Pero vas a entrar a un proceso en el que vas a poder comprobar tus promesas cumplidas. Vas a poder disfrutar de sus promesas y van a ser promesas cumplidas. Y no va a ser que Dios te va a dar la promesa y te va a soltar, sino vas a caminar acompañado de la mano, ¿no? No podemos creer que es parte no del arrepentimiento, sino del remordimiento. No podemos creer y no podemos dar por entendido que el arrepentimiento es lo que yo hoy lo entiendo. Es un acto religioso. ¿Qué pasaba en el antiguo pacto? Era un acto religioso. O sea, yo llevaba, me imagino que una cronología en mi mente, en mi corazón, o redactado. Me esperaba un año, llegaba en medio del sacerdote y le decía, fíjese que le saqué la lengua a mi vecino, me enojé con mi mamá, le robé al tendero, ¿no? Llegué tarde al trabajo y traigo estos borregos, traigo estas reses para que compense mi pecado, sea yo limpiado y a volver a darle. ¿Sí o no? Se volvió un acto religioso. O la otra es, pues no quisiera hacerlo, pero yo aprendí con otra doctrina, donde si te portabas mal tenías que decirle al cura que te habías portado mal, te ponían a orar o a rezar muchas veces una oración, una frase, y en medida de la escala de tu agravio, si eran muchas, pues como en las planas, ¿no? De a 50, de a 100, de a 1000, pero pues en medida de que tu pecado era grandote, hablabas más, pedías más, y ya con eso eras perdonado. Pero realmente los que lo hicimos, yo nunca maté una codorniz, un becerrito, pero sí algún día hice el otro, y yo sabía que no pasaba nada. Entonces, eso era un acto religioso, ¿no? Y no podemos pensar que el arrepentimiento es un acto religioso, porque a ti y a mí Dios ya nos sacó de eso, justamente cuando Jesús subió a la cruz. Merecido o no merecido, ese acto de amor nos limpió y nos perdonó de todo pecado y de toda mala condición. ¿Sí o no?
Entonces, antes asumíamos el arrepentimiento como remordimiento. Es algo que quiero seguir volviendo a tratar. Es decir, sé que estaba mal, lo reconocía, no me arrepentía, sino lo reconocía. Lo voy a explicar. Humanamente, mi lógica me hacía entender que estaba mal, me hacía sentir y pensar que había hecho mal, pero seguía haciéndolo. ¿Sí o no? Y es una costumbre, no lo puedes dejar, no lo puedes dejar y no lo puedes dejar. Entonces eso te hacía pecar continuamente. ¿Qué es la diferencia de hoy? Que pecamos, pero ya no pecamos continuamente. ¿Sí o no? Sí pecamos, pero no pecamos continuamente. Difícilmente estás pecando con la misma situación. Yo aún conociendo de Dios, pecaba con muchas cosas porque no conocía lo que hoy vamos a conocer. Si confiesas tus pecados, lo que decías tú, Julio, y aparte de entender que si tú agredes, la palabra siempre se me olvida, blasfemas contra el Espíritu. Blasfemar significa insultar al Espíritu. Ese es el único pecado en la Biblia, está escrito que no es perdonado. Pero Julio, movido en el Espíritu, tenía razón. ¿Cómo te van a perdonar un pecado si no lo confiesas? Entonces, ¿cuál es el otro pecado que no es perdonado? El que no confiesas. Y no estás esperando a que lo tienes que confesar con tu pareja, es con Dios. Es tú con Dios. Tú con Dios. No se vale decirle a Dios, ya me lo mostraste y ya no es que me hagas sentir mal, pero si me lo estás mostrando no es para culparme, es para que yo reconozca y acepte que te lo confiese, me perdones y me restaures. Entonces, sigo insistiendo, hoy es diferente porque el Espíritu de Dios está en nosotros y es el poder que actúa en nosotros, el poder, el amor, el dominio propio que actúa en nosotros, que nos convence, ¿sí o no? Él es el que te atrajo y Él es el que te convence, no la persona, no el hombre, el que te atrajo con lazos de amor y el que te convence es el Espíritu Santo. De la misma forma, cuando tú pecas, es el que te muestra y te convence y te entristece. Porque en el proceso, así como cuando tú pecas, ¿qué produces en el Espíritu Santo? No contristas, entristeces. El Espíritu Santo hace lo mismo. Te muestra y produce en ti ese entristecimiento, no para condenarte, no para culparte, sino para que tú entiendas y seas convencido de que pecaste. Y entonces te lleve a ofrecer ese pecado, pueda ser perdonado, y el arrepentimiento genuino es vida. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado muchas veces, ese arrepentimiento genuino es el que va a producir que te muevas de dirección, que dejes de hacerlo. Pero no es en tu fuerza, ni es en tu capacidad. Es en la fuerza de Dios, siempre y cuando tú estés con Cristo obedeciendo. Eso es fundamental. Si no estás con Cristo y no le obedeces, va a ser muy complicado agradar a Dios. Sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y acuérdense que la fe debe ir acompañado de vivencia, de obra, porque la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve creerle y conocerle si no le obedezco? ¿No? Mira lo que te quiero compartir. Dice primera de Juan 1, vamos a leer del 5 al 10. Y aquí habla de algo que tiene que ver un poquito
de esta diferencia del arrepentimiento y el remordimiento, pero cómo hoy te quiero llevar escrituralmente a través de que la palabra sea sembrada y el Espíritu te inspire a entender la importancia del proceso del reconocimiento, de cuál es tu condición, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y que no tienes que olvidarte que eres un hijo de Dios y que el Espíritu Santo, que es lo que empecé a hablar ahorita, está en ti. Hay una responsabilidad. Como hijo tienes una responsabilidad. Yo les digo a mis hijos que están chiquititos, quizás estoy equivocado, pero yo les digo, tienes 2, 3, 4 responsabilidades ahorita. Ir a la escuela, ni siquiera aprender, sino ir a la escuela, que tiene que ser un hábito, obedecer a mamá y a tu papá, y disfrutar y agradecer. Diviértete y agradece. Esa es tu responsabilidad. No les puedo decir, lava el carro, saca la basura, porque no están en tiempo. Pero tú y yo, como hijos de Dios, según la etapa en la que tú sabes, hay una responsabilidad. Sabemos que Dios nos ha ministrado, Dios es un proveedor, Dios es fiel, Dios es justo, ¿no? Dios ya nos dio la identidad y el nombramiento de hijos, la adopción de hijos, y nos ha hecho justicia, y nos ha dado al Espíritu Santo. Entonces hay una responsabilidad con el Padre, no entre nosotros, sino con el Padre. Esto es individual, esto es personal. Entonces dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Y ahí es donde entra lo importante de nuestra conducta genuina, de nuestro comportamiento, del reflejo, de lo que realmente Dios está obrando en nosotros como hijos de Dios. Que Dios es luz, dice la Escritura, y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. Y fíjate dónde empieza esta responsabilidad. Dice la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él, vamos a hacer una pausa. ¿Quién tiene comunión con Él? ¿Quién tiene comunión con Él? No me digan amén. Los hijos. El que no es hijo, para empezar, no sabe lo que es comunión. ¿Sí o no? Pues tú y yo sabemos lo que es la comunión. Con Él, no la comunión, que eso es otra cosa. No me voy a meter en problemas. Ni voy a atacar a nadie. Pero si yo tengo una relación personal, eso significa comunión con Dios. Y mi comunión la tengo con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, entonces, primer mensaje, recomendación. No te anuncies como hijo de Dios. Deja que tus obras hablen. Porque por eso desvirtuamos y por eso la gente nos señala. Mira, ese es hermanito, ese es hijo de Dios, pero velo. Porque anuncias que te sabes la palabra, que eres hijo de Dios, que te sabes heredero, pero dice la Escritura, y andamos en tinieblas, y nos andamos llenando el ojo con cualquier mujer que pase, pedimos dinero y no pagamos, llegamos tarde al trabajo, o sea, ¿sí me explico? Dicen que en las paredes, cierra las puertas y lo que pasa en casa suele decir, pues lo escuchan los vecinos. Mira, ese es pastor y trácale cómo le habla a la esposa o a los hijos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hijos de Dios. Entonces dice la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él, mi consejo es no digas que tienes comunión con Él. Que lo que dé tu mano derecha, la otra no lo sepa. Es mejor. ¿Sí o no? Mejor que nos importe cómo nos ve,
¿qué relación podemos tener con el Padre? Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y entonces lo primero que dicen es, ojalá nos dijeran mentirosos. Pero hay una palabra que nos prende a todos. Hipócritas. Mira, ahí va el hipócrita, hermanito. Que dice que tiene comunión con Dios y que anda en luz, pero es más falso que un billete de los de 2,000 pesos. No existe, o sí existe el de 2,000 pesos ahorita. No va, todavía no. Esperemos que no exista, porque si no quiere decir que la devaluación ahí va para allá. ¿Sí o no? Eso me dijeron en la escuela. Y pues obvio, no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Me encantan los peros. Dice el siguiente versículo, pero si andamos en luz, como Jesús está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros. Y esto me encanta. Fíjate, después de que ya decidiste, ya te bautizaste, tienes un nuevo espíritu, el espíritu está tratando y te está mostrando muchas cosas y dentro de esas te lleva a tener comunión con Él, la comunión te da una añadidura, un beneficio como hijo de Dios. ¿Qué cosa es? La sangre de Cristo, su Hijo, te limpia. ¿No lo digo? Te limpia de no un pecadito, como es mi Padre, nuestro Padre, abundante, generoso de todo pecado. Y luego ahí viene lo bueno. ¿Qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué te faltaría? Número 2 de revelación. Le dije un consejo, no digas que tienes comunión, mejor quédate calladito, porque vamos a pecar. Vamos a pecar en algún momento. Entonces la gente te va a decir mentiroso, hipócrita, porque hay una mala, hay una doctrina, hay una religiosidad, hay una mala interpretación, hay una mala costumbre. Que la gente que desconoce esto dice, como se dice que es hijo de Dios, se cree santo, se cree perfecto, y no es cierto, estamos en un proceso, pero así lo creen del otro lado del muro. Mejor. Pero si pecas y te engañas, porque pecando te engañas, todos lo sabemos. Cuando no conoces y no estás de este lado, pecas y tú mismo te echas tus rollos y dices, no. Pues así me enseñaron por la ley de vida, el que no tranza no avanza. No es pecado, así me enseñaron, y es pecado, así de sencillo. Se lo normalizas y te lo crees, porque el Espíritu Santo no está en ti, no hay una revelación, no hay una enseñanza. Entonces, ¿qué te hace falta? Tener más comunión. Para que verdad esté en ti y la verdad te haga libre de que el que no tranza, no avanza. Porque esa es la verdad que a mí me enseñaron. ¿Sí o no? El que sigue, mi Aldito. Si confesamos nuestros pecados, eso es hermoso. Por eso te lo decía, te lo iba a demostrar con la escritura. Si confesamos, y decía Julio, el pecado después de blasfemar contra el Espíritu es el único que no es perdonado, el otro es el que no confiesas.
Pero dice la Escritura, si confiesas tus pecados, Jesús es fiel y justo. Son dos cosas, ¿eh? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, no solamente lo hemos platicado, no solamente es el perdón, sino es la redención, la limpieza de toda maldad. Me acordé de otra cosa, pero ya no lo voy a decir porque no es mi testimonio. Pero hasta aquí le dejamos. Dice el último versículo, el 10, si decimos que no hemos pecado, pues, al final dice la Escritura, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me acordé de algo. ¿Te acuerdas de la historia de David y Betsabé? ¿Sí se acuerdan de la historia de David y Betsabé? ¿No? Bueno, se las voy a... No la tienes y no la busques. Ahorita me acordé. Segunda de Samuel 11. En el libro de Samuel. Escucha con atención. Te la voy a leer lo más pausada posible. Son dos capítulos los cuales vamos a profundizar. No se los voy a leer todos, pero voy a tratar de citar los más importantes a donde quiero llegar. Que tiene que ver con la verdad que te puede llevar al reconocimiento y a la aceptación de que estás pecando y te tienes que arrepentir para ser perdonado y ser limpiado. Porque nuestro Dios es fiel y justo. Pero solo la justicia y la fidelidad de Dios va a operar en ti si tú reconoces y te arrepientes de tus pecados, nuestros pecados. Entonces, me acordé de esta historia porque tenemos que ser como David. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, en pocas palabras, estaba bien dormidito, como rey, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a Betsabé, una mujer que se estaba bañando. Fíjate, el pecado. O sea, ¿tú crees que David oró en la mañana y le dijo, Padre, que lo primero que yo vea cuando me salga a caminar sea una mujer guapísima que sin ropa? No, el pecado ahí estaba. Y es más, te la voy a poner al revés. ¿Tú crees que esta muchacha se puso a bañarse sin ropa con la intención? Pues eran las costumbres. ¿Qué tenía que haber hecho David? Sí, claro, ahí está. Vámonos. Así de sencillo. Dominio propio. Dominio propio, ¿sí o no? No la mujer que me pusiste, Padre, no. La mujer que me diste. Padre, si estás viendo que yo estoy batallando con esto y estamos aquí, me la pones enfrente y ya le echamos la culpa a Dios. Entonces dice, paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Escritura, era muy hermosa. Y entonces, por no hacer lo que ya dijimos, fíjate la consecuencia, David envió a preguntar por ella. Ay, Padre. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, o Urias, para respetar los acentos, gracias, mi amor. Y entonces envió David mensajeros, la tomó y vino él. Consumado fue, pero el pecado, porque ahí se enalteció. Yo veo el olvidarte, el dejar atrás la comunión y decir, oye, Padre,
tú me llamaste, tú has estado conmigo, tú me has dado instrucciones claras y precisas de qué hacer. Yo sé que esto que está pasando y que estoy sintiendo no viene de ti. Y todavía él o sea, más bien no se asomó, sino fue y abrió la puerta y la mandó traer y pasó lo que tenía que pasar. Y luego miren qué bonito. La tomó, vino a él, durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero ¿qué pasó? Lo que yo siempre digo. Una cosa es que seas limpiado y seas perdonado, pero va a haber consecuencias y de esas Dios no te salva. Tenlo bien claro, ¿eh? O sea, las consecuencias van a haber. Él te dice, te perdono y te reinstalo y te limpio, pero si las consecuencias se dieron, esas no te las voy a poder quitar. Y le pasó que de ese encuentro, Betsabé concibió a un hijo, embarazó en pocas palabras. Y entonces fue a David a decirle, estoy encinta, y David hizo en pocas palabras que a Urías, para saltarme un poquito a la historia, pidió un informe, ¿no, Lupita? Donde estaba, que hacía, bla, 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 porque estaban en la guerra, y fue y lo mandó al corazón de la guerra, al frente, como para que no hubiera forma de escapara y de esa forma desapareciera, ¿no? De hecho dice el versículo 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio. O sea, fíjate todavía el deseo del corazón de David, ¿no? De la batalla. Y retírense de él, o sea, déjenlo morir solito, para que sea herido, o sea, y muera. O sea, aparte de la instrucción ya es la consecuencia de lo que ya estaba sembrado por el pecado y la desobediencia en el corazón de David. Y luego dices, a ver Dios, espérate, ¿por qué dices que David es un hombre conforme a tu corazón? No es por el pecado, por lo que viene, por el arrepentimiento, por la aceptación de la equivocación, el reconocimiento del pecado, y por, ¿qué cosa? Por la confesión del pecado. Dios no es hombre para pecar y para mentir, pero Dios muchas veces quiso exterminarnos. ¿Te sabes esa historia cuando en el encuentro con Moisés estaba tan enojado Dios que le dice, voy a acabar con todos? ¿Y qué dijo Moisés? Que no lo haga, ¿no? Lo hizo cambiar de parecer. No es que Dios peque o Dios sea mentiroso, pero el corazón es el corazón. El corazón es el corazón. ¿Y a dónde te quiero llevar? ¿Saben la historia que Urías muere? Fíjate, Urías muere y manda por la mujer. Y pasado el luto, le envía a traer a su casa y sabiendo que ella está embarazada, Betsabé da a luz, ¿no? Un hijo. Pero la escritura dice en el versículo, mas esto que David había hecho, y lo estoy leyendo, fue desagradable ante los ojos de Jehová. No te quedes ahí para que no te condenes, no nos quedemos ahí. Ya. Lo que viene es lo que es vida, lo que es verdad, lo que nos debe de liberar. Aquí viene lo importante. ¿Qué hace Jehová? En el siguiente capítulo dice, Jehová envía a Natán a David
Natán figura de profeta. Y los profetas en aquellos tiempos no tenían una función muy linda, porque era anunciar los designios de Dios, que normalmente era lo que estaba en contra de lo que estaba pasando en esos tiempos. Entonces era muy fácil que les dieran machete, ¿no? Y había que obedecer y permanecer. Y le empieza a poner la parábola, la enseñanza, esta comparación. Había dos hombres en una ciudad. Cuando Natán se acerca con David, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno. Y la tenía como una hija. 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Aquí es donde está hablando ya directamente de Betsabé y Urías. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová. ¿Qué te quiero transmitir? Cuando Natán, de parte de Jehová, le dice a David que aquel hombre que le está contando la historia es David, David pudo hacer dos cosas. Matarlo, ¿mandé? Sí, o simplemente ignorarlo. Dice la escritura, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. O sea, fíjate el mensaje que le dice Dios, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di casa, mujeres, además te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, los planes que tenía Dios con David eran muchos más, ¿no? Pero dice el versículo 9, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tiene que ver con esta instrucción de ve y mételo al frente de la batalla, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dos cosas. Yo veo un actuar de David de impulso, no en espíritu, no en comunión. Y yo veo consistentemente hasta que la palabra no le es revelada a través del profeta, no hay un entendimiento, no hay un reconocimiento de que había hecho él algo mal. Él lo había visto como algo normal, porque él era el rey y él tenía la capacidad de hacerlo. Y muchas veces podemos caer en eso. ¿Cuántas veces agraviamos? Porque el pecado es favorecerte tú, agradarte tú, satisfacerte tú, pero afectar y agraviar el interés de otra persona o de otra, o de lo de enfrente, vamos a decirlo así. Y malamente, que no estés en la escritura, eso es humano, como el que no tranza no avanza, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, así se piensa. Es triste. Y así estuvo acostumbrado en algún momento David. Y para cerrar, hay una parte en la escritura de este capítulo que me impactó muchísimo. Dice el 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti. Hay una consecuencia. Otra vez,
de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las dejaré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y aquí viene lo importante. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿O por qué existe el arrepentimiento? El arrepentimiento es ¿para qué? Para ocultar o reconocer qué cosa. El pecado. Y el pecado normalmente lo hacemos ¿en dónde? En secreto. Dice la Escritura en el 12, porque tú lo hiciste en secreto. Y dice Jehová, mas yo haré esto delante de todo Israel. No quiere decir que si tú te arrepientes o no te arrepientes y pecas, Dios va a exponer tus pecados. Lo que te quiero transmitir es, primero, que tarde que temprano el pecado, la mentira va a salir. No es que Dios te va a exponer y te va a humillar y te va a avergonzar. No, no es así. Sino que la enseñanza de parte de Dios a David es, yo te vi y lo hiciste en secreto. Y para que entiendas, esto no es un juego, dice la Escritura, ¿no? Haré yo esto delante de tu Israel y a pleno sol, que lo que le había anunciado atrás. Y entonces vino el corazón de Dios a David. Yo les decía, cualquiera que fuéramos David, o se queda callado o borra el pecado. Pero él sabía que al que no se le podía esconder y al que no le podía mentir era Dios. Y en el 13 dice, entonces dijo David a Natán, ¿qué? Contra Jehová. Arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo hermoso? En este mismo versículo, cuando David entiende, porque aceptó y reconoció el pecado, y que el pecado no había sido contra el prójimo, sino había sido contra Dios, porque entonces David le dice a Natán, pequé contra Jehová. En consecuencia, ni ha terminado de hablar David, y Dios a través de Natán le dice a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Fíjate cómo en automático y cómo de forma inmediata, cuando tú reconoces, te arrepientes, hay perdón, hay vida y hay sanidad. Entonces, vámonos a continuar con el mensaje. Me acordé ahorita de esto. 1 Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Para qué? Para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, David no tenía abogado, pero tú y yo sí tenemos abogado. Y dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Acuérdate que Jesús cuando murió, resucitó, fue, ¿qué cosa? Elevado, llevado a la presencia del Padre para que fuera instalado, llevado a la diestra, y Él está constantemente intercediendo como abogado de nosotros, defendiéndonos. ¿Sí o no? Un filtrote, un filtro totototote, porque antes te portabas mal y era fuego. Y ese es un beneficio que hoy tenemos los hijos de Dios. Hoy tenemos un abogado defensor, un príncipe de paz, a Jesucristo el justo. Dice la Escritura, y Él es la propiciación,
de nuestros pecados. ¿Sabemos qué es propiciación o no sabemos qué es propiciación? ¿Quién dijo yo? ¿Mandé? ¿La qué? Y la cubierta correctamente. Por nuestros pecados. Por eso les decía, es el filtro. Es quien contiene. Porque el sacrificio ya lo hizo Él. Por ti, por mí. Dice, y no solamente por los nuestros. Eso está hermoso. Fíjate la bondad y lo justo que es nuestro Padre. Porque esa es la otra que dices, pues nada más por mí, pero el de al lado, diría Kiko, el del Chavo del 8, chusma, 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 chusma. No, somos, dice aquí la Escritura, y no solamente por los otros, sino también por los de todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo no lo conoce. Tú hoy y yo ya lo conocemos. De esa ley nos sacó de esclavitud, ¿no? Del desconocimiento. Dice la Escritura, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué cosa? Que si guardamos sus mandamientos, otra vez, como el que dice que tiene comunión, pero anda en tinieblas y no en luz, mentiroso, ¿no? Dice la Escritura que leímos hace un rato. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Quiere decir que no hay verdad. Quiere decir que no hay comunión. Entonces, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo vas a aceptar y cómo vas a reconocer? Aún con el Espíritu Santo, te falta comunión, nos falta comunión, para que verdad esté en ti, la verdad esté en ti, y seas luz. Y aunque estés en carne, en medio de la carne, contra la carne, tú seas movido por luz en el Espíritu. Esto es algo con lo que nos tenemos que ir, dice la Escritura, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y creo que es algo que tenemos que anhelar todos los días y tendría que ser parte de nuestra oración genuina. Padre, enséñame a buscar tu palabra, enséñame a alimentar de tu palabra, enséñame a guardar tu palabra. El significado de guardar la palabra no es conocer, sino es conocer, creer y obedecer. Eso es guardar. Le decía yo a mi esposa hace unos días, y esto creo que no se los dije la semana a ustedes porque no vinieron. Si me vieron, ya lo supieron. Ya pasamos la primera frontera. 2 Corintios 5:10 dice que todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo tiene que ser derrumbado. Pero si tú te llenas de conocimiento, se vuelve doctrina, se vuelve legalismo. Te llenas de información y de información y de información, y no está mal, porque la palabra fluye, la palabra es viva, la palabra es profunda y es eficaz y es penetrante, y penetra a todo el ser, a lo más profundo del ser. ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasa? El que no conoce más allá, al tener una comunión con Dios, recibe ese conocimiento y no da el paso al entendimiento. Y yo les explicaba la semana pasada que una vez que tú conoces, una vez que el Señor te permite que compruebes con Él que lo que se levanta sea derribado para que tú conozcas su verdad, el conocimiento de Dios,
Lo más importante y el primer beneficio que vas a tener es que esa verdad te va a hacer libre. Pero viene un segundo paso, va a producir fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Y entonces ya no caminas y ya no te vuelves una persona dirigido por Dios a ciegas, sino que cada palabra, cada mandamiento que tú escuchas de parte de Dios trae un propósito, trae una instrucción, trae una enseñanza. ¿Sí o no? Así de sencillo. Se dice, entenderlo es lo importante. ¿A qué quiero llegar? Que todo lo que tú escuchas de parte de Dios, ya no hay alguien que te convenza o que te haga pensar en lo contrario de que Dios no lo va a cumplir. Eso es fe. Creer en la palabra, creer en el compromiso que Dios ha declarado a tu vida. Y entonces, por consecuencia, en fe vas a ser movido a vivirlo. Y una vez que vives conociendo esa información, el Espíritu te va a llevar a entenderlo. Ese es el entendimiento. Comprobar. Una vez que lo entiendes, ya no hay necesidad de voltear a ver la Escritura. ¿Por qué? Porque ese mandamiento queda guardado. Esa palabra queda guardada, queda sembrada en tu corazón. Entonces la conoces, la vives. ¿Qué más dijimos? La obedeces. Entendimiento. Se renueva tu entendimiento. Y eso hace vivir esta verdad. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice la Escritura uno atrás. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso es lo que acabo de explicar, es ser perfeccionado. Porque vuelvo a insistir, para guardar debes de conocer, vivir y entender su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, ¿qué te mueve? ¿Quién te mueve? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hablas con Él? ¿Por qué adoras? ¿Por qué, por gracia de lo que has recibido, das? ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo, conmigo. Entonces, nos vamos a despedir con esta última parte que dice, el que dice que permanece en Él. Otro consejo, no digas que permanezcas en Él, pero sí declara en tu intimidad, en tu cuarto de guerra, en tus tiempos de oración, Padre, permanece en mí. Porque si yo declaro que tú permaneces en mí, me vas a enseñar y me vas a ayudar a andar como Cristo anduvo en este mundo, atado del pecado. Jesús no se arrepintió porque nunca pecó. Pero Jesús por eso dijo, nos conviene que me vaya bien. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra es medicina y es un refrigerio para los que la buscamos. Tu palabra es pan de vida. Las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida. Y hoy has vivificado no solamente nuestro espíritu, sino nuestro ser. Yo hoy doy gracias, Padre,
por esta ciudad, por esta casa, por la familia que tú estás levantando en Cristo. Gracias, Padre, porque nos permites participar y nos permites llenarnos de tu conocimiento. Pero yo hoy pido, Padre, que no sea solamente eso, sino que nos lleves a guardar tu palabra. Que si consciente o inconscientemente fallamos, tu Espíritu nos redarguya que hemos hecho mal. Y que seamos movidos por gracia a tu presencia, oportuno socorro, entregar y a reconocer ese pecado para perdonar nuestros actos, Padre, para ser limpiados, para que tu justicia nos haga justicia y nos libere de la ley, que ese pecado no declarado nos pueda condenar y nos pueda atar a la carne. Yo doy gracias porque me has prestado oídos, gracias porque nos has traído con bien, gracias porque pones convicción, pones el hacer como el querer o el querer como el hacer, no solamente a mí y a mi esposa, sino que a los que estamos el día de hoy escuchando y deleitándonos de tu presencia. Y te pido que lo que hoy has hablado a cada corazón sea sembrado como una semilla en buena tierra, que sea arraigada y cimentada esa semilla para que produzca fruto. Enséñanos a comprenderla, enséñanos a vivirla, enséñanos a creerla, enséñanos a sabernos luz, a sabernos espíritu, a sabernos criaturas nuevas, hijos tuyos, llenos de un espíritu sin temor, sino llenos de amor, llenos de su poder, del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento, de tu verdad, de dominio propio, de amor, de gozo, de paz, y sobre todo, Padre, de tu fidelidad. Padre, que en todo tiempo el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, que representa el dominio propio, sea el de tu Espíritu en nosotros a partir de hoy. Que podamos resistir y contender en el Espíritu, como Jesús lo hizo en ese tiempo durante 40 días y 40 noches, que Él no necesitó y no padeció, sino que fue llevado a un encuentro en donde maldad quería tentarlo y Él resistió y Él encontró la salida, Padre, en tu presencia. Gracias a la dependencia, a la fe, a la comunión, en todo tiempo Él nos ha expresado y nos ha manifestado y nos ha enseñado que debemos tener contigo. Yo te pido que en nuestras bocas no falte gratitud, Padre, que en nuestra casa no falte tiempo de adoración, tiempo de conversación, tiempo para escucharte, no solo para pedir, sino para agradecerte por todas las bondades que has tenido con nosotros. Que tú suplas y nos lleves en perfecta paz. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo.